Y ahora pues pasamos con la siguiente ponencia, que va a ser la de Íñigo de Loyola y Zuzquiza Jimeno, de la Universidad Autónoma de Madrid, cuya ponencia se titula Céntrica Periferia, Itochuta y la conexión de la arquitectura japonesa con la antigua Grecia. Pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Yo soy Íñigo de Loyola y Zuzquiza Jimeno, como bien me han presentado, doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vengo con una comunicación que he titulado Céntrica Periferia, Itochuta y la conexión de la arquitectura japonesa con la antigua Grecia. Bien, este es el índice que vamos a seguir durante la comunicación, con una introducción, luego un breve contexto histórico, para hablar también del arquitecto, sus teorías y luego unas conclusiones. Bien, en esta comunicación voy a presentar los puntos más interesantes del pensamiento de un prestigioso arquitecto, teórico e historiador de la arquitectura japonés, Ito Chuta, sobre todo los que tienen que ver con la antigüedad clásica. Como veremos, todo lo que está relacionado con Grecia cobra suma importancia en las teorías de Ito, que han tenido un impacto directo sobre cómo los japoneses van a ver su arquitectura y su historia de arquitectura hasta hace relativamente poco. Antes de empezar, de todas maneras, creo que es necesario hacer un breve contexto histórico para situar mejor las teorías de Ito en su momento. Vale. La vida de Ito Chuta, que es especialmente longevo, se va a situar durante toda la era Meiji, toda la era Taisho y gran parte de la era Showa. Durante su vida, Ito, eh, en el plano territorial, Japón está dividido en varios feudos gobernados por señores feudales, o daimios, que respondían ante el shogun. Y por otro lado, la economía del país era abrumadoramente agraria y la sociedad se dividía en cuatro castas de influencia confuciana. Todo ese sistema empieza a dar síntomas de debilidad en el siglo XIX, cuando el Comodoro, y todo va a empezar a empeorar mucho más a partir de 1854, cuando el Comodoro Perry de la Armada de Estados Unidos, bajo órdenes del presidente, abre forzosamente los puertos de Japón. Esto va a comenzar el periodo conocido como Akumatsu, que dura hasta 1868, que es la restauración Meiji. Esta apertura muestra la debilidad del sistema y contribuye a la progresiva subversión del orden establecido bajo dominio del shogun, que es lo que conocemos como la restauración Meiji. La restauración Meiji supone, como ya hemos dicho, la subversión de todo el sistema que los Tokugawa habían gobernado desde el siglo XVII. El poder político no solamente regresa al emperador, sino que se hace un esfuerzo manifiesto y consciente para equiparar Japón al resto de las potencias occidentales, con el objetivo de preservar su soberanía y su integridad territorial. La autoridad del emperador es innegable, aunque en la práctica gobierna la oligarquía que lo restaura en el poder, por lo menos hasta 1289, que es cuando se promulga la constitución del país, cuando empieza Japón a funcionar como un estado moderno, entre comillas. Los diferentes feudos fueron abolidos y se centralizó el país en un sistema de prefecturas. El gobierno Meiji también hizo mucho hincapié en la modernización del ejército y de la armada, la industrialización de la economía y la expansión imperialista, además de la implantación de la sociedad de clases. Además, la creación del nacionalismo japonés va a ser clave para el nuevo gobierno, y esos esfuerzos van a empezar a dar fruto en la década de los 80, a finales de la década de los 80, y que van a tener un impacto muy, muy, muy importante en Ito y en sus teorías. Para realizar todo esto, el nuevo Estado Meiji empieza a importar muchísimos expertos extranjeros, llamados Oyatoi, que van a enseñar cultura y ciencia occidental en Japón. Y es a partir de este momento en el que Grecia y Roma van a entrar en el discurso intelectual japonés y van a convertirse en referentes a seguir. Bien, continuando con un breve apunte sobre el autor, bueno, sobre el arquitecto. Ito Chuta nació el 26 de octubre de 1867 en Yonezawa, prefectura de Yamagata, en el seno de una familia de doctores. A los 10 años se muda a su familia en Tokio, que es donde va a pasar la gran parte de su vida. Y en 1889 entró en la Universidad Imperial de Tokio con estudios de arquitectura. Se va a graduar en 1892 con un proyecto para una catedral gótica, la construcción de una catedral gótica, y termina su tesis doctoral en 1898, que se titula Un tratado sobre la arquitectura del Horyuji, que va a ser de especial importancia para esta comunicación. Bien, de lo más interesante de Ito van a ser sus viajes por el mundo con objetivo académico, en los que va a recorrer Asia, Europa y América.
En 1905, a la vuelta de sus viajes, entra como profesor en su alma mater, en la Universidad Imperial de Tokio, y donde va a permanecer durante mucho tiempo, hasta 1928, donde pasa a ser profesor en la Universidad de Waseda. Bien, Ito es considerado por los historiadores de arquitectura como una de las figuras más influyentes de la época, no solamente por su extenso cuerpo de construcciones, sino también por sus aportaciones a la teoría de la arquitectura, entre las que se encuentra, por ejemplo, la popularización del término Kenchiku para designar la disciplina de la arquitectura en vez del de Soka. Bien, estos son varios de los edificios. Ito va a construir muchísimos edificios. Estos son varios de los edificios que va a diseñar Ito a lo largo de su vida. Como salta a la vista, es muy versátil, es un arquitecto muy versátil, domina muchos estilos, como puede ser el tradicional japonés, el neorrománico o incluso el indio o pseudo-indio. De aquí quiero destacar sobre todo el santuario Chosen, no porque tenga una conexión especial con la antigüedad clásica, sino porque es un ejemplo perfecto de arquitectura colonial. Ito va a ser un arquitecto de poder y se va a encargar de construir diferentes edificios oficiales en las colonias japonesas, como puede ser este santuario Chosen en Seúl. Bien, sin embargo, lo que es más importante para esta comunicación son sus teorías que vinculan el origen de la arquitectura japonesa con la antigua Grecia, que es lo que vamos a analizar a continuación, ya en el cuerpo de la comunicación. Bien, para comprender el origen y la extensión de todas esas teorías hay que entender el contexto en el que la arquitectura de Japón se encuadraba en la época. En el discurso de la historia del arte, que era enseñada por los occidentales en Japón, la arquitectura del archipiélago era considerada como casi no histórica, como una especie de nota a pie de página en la historia de la arquitectura. Por supuesto, esto no debe sorprendernos en el contexto orientalista y racista de la época, donde se consideraba que sobre las bases de Grecia y Roma, la arquitectura de Occidente es civilizada y es superior a las demás. Sin embargo, bueno, esto se ve bastante bien en el árbol. No sé si lo podéis ver bien, tal vez sí, tal vez no. Bueno, se ve muy bien reflejado en el árbol de arquitectura de Fletcher, donde las arquitecturas de de otras partes del globo se quedan en la base del árbol, ahistóricas, sin evolucionar, clasificadas por su lugar de origen, mientras que la arquitectura que surge de Grecia y de Roma, en el tronco principal, es ascendente, evoluciona, es civilizada. Esta división es particularmente latente en cómo los diferentes arquitectos e ingenieros occidentales van a enseñar historia de la arquitectura en Japón. Bien, en los cursos de arquitectura en la Universidad Imperial de Tokio, de los que Ito fue alumno, esta es la manera en la que se enseña historia de la arquitectura. Uno de los primeros y más importantes profesores de la materia fue el arquitecto británico Josiah Conder, quien impartió clases de arquitectura desde 1867, siendo uno de los profesores de Ito. En las clases impartidas por Conder se va a utilizar la obra de Ferguson, historiador de la arquitectura también británico, de lo que mostraré algunos textos. Espero que se pueda leer bien. Bueno, la primera columna de textos hace referencia a las ideas de Ferguson sobre la arquitectura japonesa y la segunda hace referencia a Grecia y Roma. Bien. Sobre Japón dice que temo que el alcance de nuestro conocimiento sea suficiente para que esté claro que el arte, el practicado en Japón, no es tal como para compararse con el ya descrito en las anteriores páginas y por consiguiente no puede reclamar su lugar en la historia general del arte y la arquitectura. Es bastante duro. Sin embargo, de Grecia dice que hemos visto estos elementos, hablando de culturas clásicas anteriores a Grecia, estos elementos unidos en Grecia, la esencia extraída de cada uno de ellos, con un todo formando las más perfectas y bellas combinaciones de potencia intelectual que el mundo haya visto jamás. La diferencia es manifiesta. El material, o no, perdón, el material se usaba Conder y se va a alinear bastante bien con con las propias doctrinas del británico, de Josiah, aunque de manera menos manifiesta. Bien, además de Conder, a Ito le enseñaron uno de los más brillantes discípulos del británico, Tatsuno Kingo. Las clases de Tatsuno no serán muy diferentes a las de su maestro, sin embargo, influirán en Ito de manera más directa, ya que incluirán en el programa de enseñanza un curso sobre arquitectura tradicional japonesa, en parte debido a que durante los viajes de Tatsuno a Europa, los europeos, al preguntarle sobre la arquitectura japonesa, pues debido a su formación, Tatsuno no tiene ni idea de su propia arquitectura tradicional. Entonces, por eso decide incluir cursos de arquitectura tradicional en sus cursos. Bien, para esto contacta con Kigo Kiyoyoshi, que es un maestro carpintero que va a ser artífice, por ejemplo, del antiguo Palacio Imperial construido en 1868 y que va a ser maestro y compañero de trabajo de Ito durante muchos años. Además, también recibió influencia de parte de Ernest Fenollosa y Okakura Kakuzo, historiadores del arte y teóricos de la Universidad Imperial. De ellos podemos mencionar rápidamente que ya manejaban la teoría de que en Grecia pudiera ser parte del origen
de arte en Japón, aunque no pudieran tener ninguna prueba. De esto se dieron cuenta al recibir el encargo de realizar un inventario de arte budista en la región de Kansai, donde se encontraron la estatua de Guse Kannon al explorar el templo budista del Horyuji, que es del que vamos a hablar a continuación. De este descubrimiento, Fenollosa dice que de frente la figura de Guse Kannon no es demasiado noble, pero vista de perfil parece estar a la altura del arte arcaico griego. Ya establece o insinúa em, una especie de comunicación. Bueno, esto es un tosco y breve esquema de todas las influencias que tiene Ito a lo largo de su formación. Por un parte tenemos a Kondaria Tatsuno, arquitectos, historiadores de arquitectura. Por otra parte, debajo tenemos a Kigo Kiyoyoshi, maestro carpintero, arquitectura tradicional de Japón. Y por otro lado tenemos a Fenollosa y Yogakura, historiadores del arte. Bien, hablando del Horyuji, es un templo budista en Nara del siglo VII que está construido en madera. Hasta la era Meiji está prácticamente abandonado, pero cobra mucha importancia a partir de esta como objeto de valor artístico. Ito entró en contacto con el Horyuji en 1891, en un viaje de estudios organizado por Kigo Koyoyoshi. Este edificio enseguida llamó la atención a Ito, y a partir de este momento se convertirá en su línea de investigación principal. Del Horyuji, a Ito le llama la atención poderosamente rasgos que él considera de origen griego, como puede ser la énfasis que se encuentra en las columnas o los motivos de los frescos. Del Horyuji dice que los capiteles son una copia directa de los modelos indios, ellos mismos importados originalmente de Occidente. Los motivos decorativos del altar principal se parecen verdaderamente a motivos griegos o asirios. Aquí podemos ver, este dibujo es muy célebre de Ito, donde compara las proporciones de un templo etrusco con las del Horyuji. Y él enseguida se da cuenta que el Horyuji es un templo único en Japón y considera que es el origen de la arquitectura del archipiélago. En él verá influencias de varios estilos de todas las partes del globo. Y es por eso que dice que de hecho, es el valor esencial de este templo en el mundo de la arquitectura. Y es por eso que debemos reconocer que el Horyuji ocupa uno de los lugares más importantes de la historia y la historia del arte. Contesta de manera frontal a Ferguson y a Fletcher. Además, bueno, pues dice que tiene una herencia clara de estilo griego. En sucesivas publicaciones, incluida su tesis de 1898, Ito razona que el Horyuji no es sino la expresión final de una serie de valores e influencias transmitidos desde Grecia hasta Japón por la ruta de la seda junto con la religión budista, cuyo foco en Asia está en el reino greco-indio de Gandhara. De esta manera, Ito pone en valor el edificio como producto final de la conexión de Japón con el mundo helénico. El objetivo de estas teorías es, por supuesto, nacionalista. De hecho, Ito llega a referirse con sus creaciones como patrióticas. Si llega a demostrar que la arquitectura japonesa como la europea tiene su origen en Grecia, ello significa que Japón puede mirar cara a cara a Occidente desde el plano de la arquitectura. Sin embargo, él no tiene pruebas materiales de estas teorías que por el momento no eran más que conjeturas. Por lo que desembarcará en un largo viaje que durará 3 años, de 1902 a 1905, en el que intentará encontrar el origen del Horyuji en la arquitectura griega y budista de la India. Para ello se propone encontrar ese nexo entre Grecia y Japón, un eslabón perdido que demuestre sus teorías. Durante estos viajes, Ito recorrerá China, India y el Imperio Otomano, sus lugares predilectos de investigación. Luego continuaría hasta el resto de Europa y América, requisitos del gobierno Meiji para financiar el viaje. Este es el recorrido que hizo Ito durante todos sus viajes, que es verdaderamente una vuelta al mundo. El que sería para él el mayor de sus descubrimientos sería las grutas de Yunkan, un templo budista situado en una cueva que se encuentra en la provincia de Shanxi, en China. Ito va a descubrir su eslabón perdido en un momento bastante temprano del viaje. Y es que este templo reúne con creces las características que Ito necesita para cimentar sus teorías. Por un lado, tiene elementos que lo recuerdan o ve directamente iguales al Horyuji, como pueden ser los capiteles de algunas columnas o los motivos de las paredes, como se puede ver en la imagen superior. Por otro lado, el hallazgo de, entre otras cosas, capiteles que recuerdan los órdenes jónicos y corintios es lo que a ojos de Ito se hace que su teoría se vea inmediatamente confirmada, como vemos en la imagen inferior. Eso lo podemos ver reflejado en las entradas de su diario de ese día. Sin embargo, Ito no se va a dar por satisfecho y va a continuar su viaje por la India, investigando arquitectura budista para después llegar al Imperio Otomano. Allí se interesará principalmente por el Imperio Bizantino, como una especie de puente entre Oriente y Occidente. Sin embargo, al ir visitando diferentes regiones del imperio, se da cuenta que no existe tal cosa como una frontera entre Asia y Europa, y que todos los estilos se influencian los unos a los otros, ayudándose a evolucionar. Eso es lo que Ito denomina como evolucionalismo arquitectónico. Bien, al regresar a Tokio, Ito no tardó en publicar varios textos con sus descubrimientos, que era una respuesta directa a la obra de Ferguson y Fletcher, y esos arquitectos del momento. Para Ito, Oriente y Occidente comparten un mismo origen artístico, y es por eso por lo que Asia no es inferior de ninguna de las maneras a Europa. Además, Japón y Grecia tienen un vínculo íntimo a través del Horyuji, lo que hace, por así decirlo, Japón más igual a Occidente que el resto de naciones de Asia.
Así Grecia se mantiene como foco último de prestigio y legitimidad que Ito no va a dejar de reivindicar para Japón. Por otro lado, también es pertinente mencionar que estas teorías van a tener una amplia difusión en Japón, no solamente a nivel académico, sino también en el público general. Ito, figura controvertida, va a ser contestado seguido tras el establecimiento de su doctrina, pero todos los académicos tras de él le siguen de una manera u otra. Estos son diferentes mapas conceptuales que Ito elabora en sus escritos, en los que representa los diferentes estilos arquitectónicos integrados en sistemas. Subrayado en color, pues podemos ver el camino que hace la arquitectura de Grecia hasta llegar al estilo suico, que es el que él da para el Horyuji. Esos son diferentes mapas. Este es más en concreto la expansión del reino de Gandhara y un mapa final de cómo las diferentes arquitecturas del mundo en forma de ruedas se van influenciando los unos a los otros. Bien, y ya a modo de conclusión, ya rápido, podemos ver cómo Ito asume completamente las categorías importadas de Occidente, aunque sea contestatario en algunos aspectos. Desde una perspectiva nacionalista, Ito utiliza las lógicas occidentales para reivindicar la arquitectura de su país, vinculándola con Grecia, foco principal de legitimidad y civilización para Occidente. Ito en ningún momento piensa que el arte en Japón tenga valor en sí mismo, sino que necesita encontrar esa conexión con Grecia para lograr demostrar que, en efecto, el arte japonés es tan válido como cualquier otro. Esto no es, por otro lado, un caso aislado, ya que otras personalidades de la época van a utilizar Grecia para sus propios objetivos nacionalistas, de una manera u otra. Esto es, por otro lado, muy útil para el Estado japonés, ya que lo equipara con las potencias occidentales y le permite dialogar de tú a tú con ellas en el plano cultural, pasando a Japón de ser un país en la periferia de Asia a convertirse en una nación céntrica en el discurso de la historia de la arquitectura. Muchas gracias.